Los saluda Luis Vega Ramírez, dándoles la más cordial de las bienvenidas al programa Los Criterios del Poder Judicial, un espacio académico y de difusión de la cultura jurídica y de la reflexión sobre los derechos de la revista Tiempo de Derechos, donde exploramos temas cruciales sobre nuestra justicia y derechos fundamentales. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, su director general, César Ruiz, y en nombre del doctor Rafael Estrada Michel, director general de la revista Tiempo de Derechos. Hoy tenemos un episodio muy especial donde analizaremos un tema relevante, centrando la atención en un tema que afecta directamente a millones de niños y niñas en nuestro país, que es el concepto del interés jurídico, interés superior de la infancia en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Historias hay muchas, verdaderamente impactantes, en donde están involucrados niños, niñas y adolescentes. Quiero compartir una historia real que ilustra la importancia de este tema. Mariana, una niña de 9 años, vivía en un entorno intenso de violencia doméstica. Su situación parecía desesperada hasta que una decisión judicial de una jueza de distrito basada en el interés superior de la infancia cambió su vida. Mariana fue rescatada gracias a una decisión judicial y colocada en un entorno seguro donde pudo empezar a reconstruir su vida. Estas decisiones no solamente cambian vidas, sino también, sobre todo, tratándose de niños, niñas y adolescentes, salvan también futuros. Hoy nos honra contar con la participación de una destacada jurista, una jueza de distrito muy joven, pero también muy entusiasta y sobre todo muy valerosa en sus decisiones. Me refiero a la jueza Ana Columba Contreras Martínez. Ella se ha desempeñado en diversos cargos administrativos y jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación y desde el 2021, relativamente hace poquito, es jueza de distrito. Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Es especialista en instituciones de Derecho Administrativo, también en la Universidad Panamericana, de Derecho Constitucional en la UNAM y Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial. Ha sido docente y es docente en el programa de preparación Nociones Generales del Derecho, Casos Contenciosos de Derecho Administrativo y Fiscal por el entonces Instituto de la Judicatura Federal y curso de formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación de la Escuela Federal de Formación Judicial, tanto en la extensión Morelos como en el aula nacional virtual. Ha participado en diversos paneles y mesas de análisis organizados por las Casas de la Cultura Jurídica, por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, y la Asociación Mexicana de Juzgadoras. También ha participado en estas categorías en el Tribunal Superior de Justicia en el estado de Oaxaca y temas relacionados con equidad de género, personas con discapacidad y derechos de niñas, niños y adolescentes, que es el tema que hoy nos convoca. Su conocimiento y experiencia son invaluables para entender cómo se aplica y ha evolucionado el principio del interés superior de la infancia en nuestro sistema judicial. Tiene vasta experiencia y ha dictado resoluciones realmente emblemáticas, protectoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A lo largo de este programa vamos a analizar cuál es la definición y el concepto de este principio. Discutiremos algunos casos prácticos y emblemáticos y las reformas legislativas que han fortalecido la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. También abordaremos algunos desafíos que se nos presentan y realmente será un programa muy importante para seguir discurriendo sobre el derecho
de los niños y niñas y adolescentes. Invitamos, pues, a nuestra audiencia, a quienes participan de manera virtual y que nos acompañan en esta edición, y aquellas personas que nos sigan después en las redes sociales con la grabación de este programa. Y para iniciar, mi querida jueza Contreras, para dar un contexto y acercarnos un poco a la definición de qué es esto del interés superior del niño, ya lo oímos en todas partes, todo el mundo habla de él, pero así como una concepción difusa, como hablar únicamente de aquellas cuestiones importantes que tienen que ver con la protección de los niños, pero ¿podría explicarnos brevemente en qué se entiende por este interés superior de la infancia, del niño, niña y adolescente, en el contexto de la jurisprudencia mexicana? Claro que sí. Buenas tardes, primero que nada, y agradeciendo la invitación del magistrado Luis Vega, del doctor Estrada Michel y del doctor César Ruiz, por la revista Tiempo de Derechos. Muchas gracias por la invitación y gracias a la audiencia. Bueno, pues tiene razón. Ahora escuchamos interés superior de los niños, niñas y adolescentes, pero ¿qué podemos entender por eso? Bueno, es un principio que implica que todo aquel diseño, implementación, seguimiento, acto, decisión, política pública que se emita por parte de las autoridades tendrá que ser a partir o con la visión de la protección de los derechos y los intereses de los niños, niñas y adolescentes. La Suprema Corte ha definido que este principio, a su vez, se puede ser entendido de tres formas. La primera, como un derecho sustantivo, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a que se tomen en cuenta sus opiniones, sus intereses, su mayor protección. A su vez, también es un criterio interpretativo. Aquí ya aplica para las personas juzgadoras en el sentido de que debe entenderse la norma de la manera que mayor protección implica los intereses de la niña, niño o adolescente involucrado. Y también es una regla procedimental. Eso implica también para las personas juzgadoras la obligación de hacer los ajustes necesarios para hacer realidad que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la justicia. Esto es un tanto flexibilizar las formas establecidas para que ellos puedan ser parte del proceso en realidad. Y este criterio interpretativo a través del cual se puede entender el principio de interés superior de la infancia, ¿bajo qué condiciones puede uno acercarse tanto a las normas como a los hechos? Pues en realidad no hay alguna forma establecida, sino la Suprema Corte ha realizado el estudio de la conducta de la persona juzgadora desde el inicio del procedimiento, tratándose de analizar la competencia de las autoridades que van a conocer, la representación o el interés de los niños, niñas y adolescentes. También al momento de desahogar las pruebas, no solo desahogarlas, sino de requerir las pruebas, de desahogarlas, de valorarlas, hasta llegar a la emisión de una sentencia en donde necesariamente se va a tener que tomar en cuenta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes involucrados, pero también la forma de transmitir la decisión mediante un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, adecuado a la edad de la persona que está interviniendo en el proceso y también con un formato de lectura sencillo. Entonces, implica o permea en realidad a todo el procedimiento jurisdiccional. Sí, esto significa que este principio es un principio también de justicia, es un principio no solamente procesal, sino sobre todo de justicia, una especial sensibilidad y compromiso por parte de las personas juzgadoras para conocer y decidir sobre estos casos. Entonces, evidentemente, ¿cuál sería entonces el papel de estas personas juzgadoras frente a un asunto en el que intervenga un menor? Es decir, bastaría la existencia de un menor, no solamente como actor o como demandado, sino solamente el solo hecho de que un menor o una persona menor de edad
participe activa toda una serie de impulsos procesales que deberán provenir inclusive quizá del juez, pero ¿cuál sería este papel del juzgador como garante de estos derechos? Tiene que ser un papel proactivo, si le estoy entendiendo bien el tema, tienen que hacer un papel proactivo justamente para hacer realidad este acceso. Algunas veces se ha hablado de ponerse unos lentes morados para analizar los asuntos de perspectiva de género, pues también tienen que ponerse unos lentes eh, de infancia y adolescencia para poder analizar y entender los asuntos donde intervienen niños, niñas y adolescentes. Nada más habrá que tener cuidado. Siempre hay que atender también a los derechos que están involucrados. O sea, no solamente por el hecho de que esté involucrado un menor, implica que deba desplegarse todo el aparato jurisdiccional a su favor. Por ejemplo, un asunto que resolvió la Corte en el sentido de se estaba demandando a los padres la terminación de un contrato de comodato del inmueble donde habitaban ellos con los niños y niñas, con sus hijos. Y se involucró o se intentó involucrar el derecho de los menores a tener una vivienda. Entonces ahí la Corte estableció que una cosa era el tema civil estrictamente de la terminación del derecho de comodato y que si bien de manera indirecta involucraba la vivienda de los infantes, no estaba modificando su derecho de vivienda, ni estaba modificando las condiciones de los alimentos que debía proporcionárseles. Entonces siempre habrá que tener mucho cuidado de cuáles son los derechos que están sujetos a debate y a partir de eso ponernos la necesidad de ponernos estos lentes de infancia y adolescencia para poder juzgar el caso. Es decir, no basta que intervenga o aparezca un menor o un niño o niña o adolescente, sino que es necesario identificar. Entonces sería esta una primera regla, ¿no? Así es. A través de la cual el papel del juzgador es de identificar, uno, la participación de una persona menor de edad. Dos, los derechos involucrados en el litigio de que se trata y la especial consideración de los menores, ¿no? Y no por el solo hecho de que sean menores, de inmediato todo se tiene que proteger, incluso violando otros derechos. Eso no es posible. Hay que armonizarlos porque se trata de una verdadera protección, ¿no? Bastante amplia. ¿Y qué otros fórmulas de intervención tiene la persona juzgadora en este papel protector, atendiendo al interés superior del niño? Bueno, algo que niños y adolescentes, algo que hemos estado viendo recientemente a partir de entender precisamente que los niños son parte del proceso. Antes partíamos de que los padres ejercían un tipo de poder y potestad sobre los hijos e hijas. Sin embargo, esta evolución, o bueno, más bien, esta concepción ha ido evolucionando en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para advertir que hay una autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes y una responsabilidad parental a la par que deben analizarse precisamente en conjunto para determinar las intervenciones que se dan a los niños, niñas y adolescentes y las medidas de protección que se les pueden dar. Y esto como una especie tanto de identificación de un derecho sustantivo, como es el de la identidad y la autonomía progresiva, ¿no? ¿Cuáles otros serían estos derechos sustantivos de los niños, niñas y adolescentes? Por ejemplo, en los procedimientos jurisdiccionales, uno muy importante es la emisión de las sentencias en formatos de lectura fácil y de lenguaje claro. Esto es, partimos de que los niños, niñas y adolescentes tienen otro grado de madurez, tienen otra forma de expresarse y otra forma de entender distinta a los adultos. Entonces, tenemos que expresar nuestras decisiones, incluso nuestros acuerdos emitidos durante el trámite del juicio,
de una forma que sea accesible para estas partes procesales y que realmente ellos puedan ser intervinientes, por ejemplo, ¿no? Así se han estado emitiendo los formatos en lectura sencilla con un lenguaje mucho más amigable, haciendo ahora en la época de COVID, cuando se autorizaron por parte de los jueces federales, se otorgó la suspensión para la aplicación de las vacunas, se emitían sentencias en formato de lectura sencilla donde les explicábamos la importancia de su derecho a la salud. Incluso les decíamos, lávate tus manos, ponte cubrebocas, un poco más cercanos a ellos y acercar esta justicia y estas decisiones que impactan en su vida diaria a ellos, a que las entiendan. Que sea un lenguaje llano, un lenguaje sencillo, asequible, proporcional a su edad y su madurez y su capacidad de comprensión, ¿no? Porque habrá niños, niñas y adolescentes que además tengan otros elementos, por ejemplo, de discapacidad visual, auditiva, cinética, etcétera, que implicarían también otro ajuste necesario para ello. Me llamó la atención, hablaba usted de no solamente las sentencias en formato de lectura fácil, sino se refirió también a los acuerdos. Así es. ¿Hay acuerdos en formatos de lectura fácil también? Así es, sí, no olvidemos que a través de la suspensión, por ejemplo, tratándose de asuntos principalmente de convivencias, de guarda y custodia, inciden de manera directa en nuestras decisiones, en la vida diaria de estos niños, niñas y adolescentes, en cómo se van a desenvolver y a convivir con sus padres. Entonces, a mí me parece que es algo muy importante para que ellos puedan entender lo que está sujeto a debate y que implica una afectación a su vida diaria, darles, por ejemplo, a entender en formato de lectura fácil una autosuspensión provisional. Entonces, me parece ser que cualquier acuerdo que impacte de manera directa en su vida diaria y en el proceso tendría que hacerse de su conocimiento en un lenguaje sencillo y, como decía usted, acorde a su edad, acorde a su instrucción, considerando incluso si hay otros aspectos o hay que tener un análisis interseccional del niño o niña, que es adolescente, que esté involucrado por encontrarse alguna situación de discapacidad, de ser indígena, migrante, o sea, hacer todos los ajustes necesarios para que realmente pueda entender qué es lo que está pasando con el proceso del cual este niño, niña o adolescente está siendo parte. Y cada vez vemos más esta clase de ejercicios, ¿no? Se está volviendo un tema cotidiano, la emisión de esta clase de sentencias, y ahora nos dice también de acuerdos en formato de lectura fácil. ¿Y estos sustituyen a los tradicionales? No, por supuesto que no. Nosotros estamos obligados a seguir el procedimiento de emitir nuestros acuerdos de manera normal o tradicional. Sin embargo, en ellos se ordena la emisión del acuerdo de la sentencia en formato de lectura fácil para poder que los niños, niños y adolescentes comprendan lo que está pasando. He visto por ahí en las redes sociales que también hay infografías, ¿no? No solamente un texto, sino incluso con dibujos, con algunas imágenes, con diagramas, ¿no? Para hacerlo mucho más accesible. Recuerdo el primer osito, ¿no? La primera ocasión el osito panda. El osito panda. Estaba muy risueño, con una flor en la boca, si mal no recuerdo, y era para decirle, pues te sobreseí, ¿no? pero bueno, interesante. Es que es importante entender que a lo mejor no es lo mismo un formato de lectura sencillo para un adolescente de 16 años, incluso el lenguaje que se utiliza, que a un niño de 5 años. Incluso la presentación, lo que dice usted, los diagramas y toda la exposición, la longitud de las ideas que expresamos. O sea, siempre tenemos que atender a la persona a la cual nos dirigimos para hacer mucho más accesible la decisión. Entonces, y bueno, me parece ser que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a enterarse de lo que pasa en su proceso. No necesariamente tenemos que darles la razón o no necesariamente se va a conseguir el amparo, puede haberse sobreseído, pero tienen derecho a saber qué es lo que pasó en el juicio de los que ellos son parte.
Y hay una necesidad de estratificación lingüística para hacer llegar el mensaje, ¿no? Para hacer comprender los derechos. Se Así habla es. del lenguaje llano con el objeto de hacer saber a las personas la existencia de sus derechos, el contenido de sus derechos, su alcance y también el alcance de las decisiones jurisdiccionales que se refieren a esos derechos. Pero aquí vamos un paso más allá. No basta el Sí. lenguaje llano, no basta la expresión sencilla, sino estratificarlo para llegar a esos niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su nivel de madurez. ¿Sí? Habla usted de los adolescentes que ya son mayores, que ya tienen otra experiencia, otra capacidad intelectual y ellos pueden tener un acercamiento con mayor comprensión que un niño de 4 años, de 6 años. ¿No? Y yo creo que, por ejemplo, si se trata de un bebé, pues no sería, digamos, necesario una Sí. cuestión. Ahora, en este papel, en este desempeño jurisdiccional, también los jueces o las juezas, las personas juzgadoras, tienen que realizar un análisis de los hechos a través del tema de las pruebas, ¿no? Para acceder a los, al contexto en que se está desenvolviendo el derecho. Pero ¿qué pasa tratándose de las pruebas? ¿Qué deben hacer o qué no deben hacer las personas juzgadoras en relación con las pruebas? ¿Pueden actuar oficiosamente? ¿Pueden o deben esperar? ¿Cuál es la forma en que actúan los juzgadores y las juzgadoras cuando se trata de derechos de los menores? Tratándose de este tipo de derechos, las personas juzgadoras estamos obligadas a requerir de oficio las pruebas que consideremos necesarias para conocer la verdad de los hechos, la verdad real de los hechos, pero son tres momentos en los cuales tenemos que ponernos estos lentes de infancia y adolescencia, si me permiten ya generalizarlo así. El primer momento es al momento de recabar las pruebas. No nos podemos quedar a resolver en el sentido de que las partes ofrecieron pruebas insuficientes para demostrar sus derechos si están involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes. A su vez, en el desahogo de las pruebas, cuando va a intervenir una niña, niño o adolescente, necesitamos estar acompañados de personal capacitado, de pedagogos, de psicólogos que puedan favorecer el entorno para desahogar unas pruebas. Por ejemplo, si se va a realizar la entrevista de un niño o una niña, pues, ¿qué pasa? O sea, simplemente incluso los adultos, cuando tienen que acudir a algún juicio, se ponen nerviosos, no saben qué hacer. Pues obviamente los niños más. Los sacas de su entorno seguros, van a presentarse con alguien que no conocen, no sabemos si van a poder estar esperando mucho tiempo o no, si tienen hambre, si durmieron bien. Entonces, todas estas cuestiones tienen que tomarse en cuenta al momento de desahogar las pruebas y hacerlo en un entorno seguro, cómodo, donde ellos se sientan tranquilos y en confianza para poder, por ejemplo, manifestar su testimonio o una opinión sobre el caso. Y además del desahogo, estamos obligados a darles ya el valor probatorio en sentencia, atendiendo toda la realidad del caso. Y por ejemplo, aquí me gustaría platicarles de que se tienen que tomar en cuenta para las pruebas algo que la Corte ha denominado la teoría del apego, algo que también se analice la verdad biológica frente a la verdad social o incluso temas de violencia. De aquí me gustaría, por ejemplo, platicarles un caso donde el, el, hay un matrimonio que se separa materialmente y la esposa tiene una relación extramarital de la cual tiene un niño. Después la esposa regresa, se reconcilia con el esposo y al niño lo registran como hijo del matrimonio. Sin embargo, quien realmente ha estado al cuidado del niño ha sido su padre biológico, quien no lo registró. Entonces, en este caso, fue el padre biológico a solicitar ante el juez familiar la guarda y custodia del niño y medidas provisionales para que pudiera él tenerlo legalmente. La persona juzgadora de primera instancia
determinó que no era necesario adoptar esas medidas porque el niño estaba registrado y tenía unos padres. Y pese a que había sido presentado por el padre biológico, no se advertía que estuviera en mal estado, sino al contrario, se veía cuidado, tranquilo y demás. Entonces aquí, por ejemplo, se toma en cuenta lo que la Corte ha dicho, se considera más una verdad social, el registro y el estatus de hijo que tenía el niño, el hijo del matrimonio, frente a una verdad biológica y una verdad que era que el niño vivía con este padre biológico desde que nació prácticamente, tenía 3 años en aquel entonces, y que él había desarrollado un apego con su padre biológico. Entonces se ordenó al juzgador que tomara en cuenta todas esas circunstancias para decretar unas medidas provisionales y pudiera salvaguardarse la integridad del menor y sobre todo su desarrollo como persona. Recordemos que en la primera infancia, pues los seres humanos nos estamos formando y necesitamos de apegos seguros, de ciertos cuidados especiales para que nosotros nos desarrollemos en un entorno sano. Entonces, todo eso tenía que haberse tomado en cuenta para tomar la decisión. Y aquí es lo que se llama analizar la teoría del apego que ha desarrollado la Suprema Corte y la verdad biológica frente a la verdad social, siempre en aras del interés superior del niño en este caso. Aquí se ve cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido construyendo una verdadera teoría jurisprudencial a través de la cual crea conceptos que de alguna manera son también principios de justicia, ¿no? Principios de actuación por parte de las personas juzgadoras y que nos alertan para tomar en consideración cuestiones que podrían pasar inadvertidos si no se explicitan de esta manera y que no solamente son, digamos, obligatorios para quienes ejercemos la función jurisdiccional, sino también vienen constituyendo derechos para las personas que acuden con nosotros y en particularmente tratándose de la infancia, ¿no? De la infancia. Ahora, ya nos dio perfectamente cuenta de que el tema de las pruebas debe analizarse desde el momento mismo, tanto del ofrecimiento, de la admisión, de recabar las pruebas, desahogar las pruebas y la especial función de carácter valorativa, ¿no? Entonces, en cada uno de esos momentos tenemos que desarrollar esta especial sensibilidad del interés superior del menor, que como bueno, de la infancia, que como decía, ¿no? Son derechos sustantivos, pero son criterios interpretativos, son reglas procedimentales, es decir, viene siendo un todo, ¿no? Que me gustó mucho la analogía de usar unos lentes, las lentes de la infancia, porque estamos acostumbrados a escuchar los lentes morados, pero no los lentes de la infancia. Pero bueno, esto tiene que ver con las pruebas. A ver, ¿y qué nos platica respecto al desarrollo jurisprudencial de las competencias, ¿no? La competencia es algo fundamental para atribuirle facultades a las personas juzgadoras para que puedan conocer y decidir sobre los asuntos. Pero la Suprema Corte ya también nos ha dado algunas luces sobre este tema, ¿no? De las reglas de competencia. Así es. En principio decíamos que no todos los asuntos por involucrar derechos de menores o involucrar a los menores tengan que analizarse con estos lentes de infancia. Sin embargo, sí tiene que atenderse a las particularidades del caso. La regla general es que se tienen que seguir las reglas generales de competencia, pero atendiendo a la afectación que pudiera resentir el niño, niña o adolescente que va a intervenir en el proceso, ya sea por su intervención en el desahogo de pruebas, por la representación jurídica que puede tener, se puede flexibilizar el tema de competencia. Precisamente el viernes de la semana pasada salió publicada una jurisprudencia, me parece, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de un asunto en donde un padre extranjero demandó las convivencias con su menor hija a su expareja.
su expareja también extranjera, la niña mexicana, todos vivían aquí en México. Comparece la madre, reconviene la guarda de custodia y esa guarda de custodia le es desechada. Posteriormente, la madre se regresa a su país de origen y se lleva consigo a la niña. En ese caso, se designó a un representante especial de la menor, quien hizo valer la excepción de incompetencia, alegando que la menor ya no se encontraba en México. Esta excepción fue desestimada en instancias y la Suprema Corte, en un análisis de interés superior de la menor involucrada, determinó que sí se surtía la excepción de incompetencia, pese a que la madre ya había acudido al juicio que se estaba radicando aquí en México. Sin embargo, ponderó también la asistencia jurídica, que es otro de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, que sucedió hasta que la niña ya se encontraba fuera del país. Entonces, hasta ese momento se consideró debidamente representada esta niña y por tanto consideró que se actualizaba una hipótesis de excepción a la competencia general para que debiera declararse fundada la excepción de incompetencia planteada. Muy interesante criterio también. Y también proteccionista. Y pareciera ser que se trataba del derecho de la madre, ¿no? A la custodia, cuando en realidad se analiza a partir del derecho de los hijos, ¿no? A ser atribuidos para la guardia y custodia y protección de sus derechos y su integridad en su plenitud, ¿sí? Y además, Así es. Sí, así es. Y todo esto parte, y me parece muy importante mencionarlo, de esta concepción que les decía hace rato, de antes del poder que se entendía que ejercíamos los padres sobre los hijos frente a esta autonomía progresiva, incluso el considerarlos propiamente sujetos de derecho, parte procesal, ¿no? Antes se utilizaban mucho, desafortunadamente se siguen utilizando mucho los niños para afectar los derechos del otro progenitor y demás, pero debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, el derecho de convivencias es un derecho primeramente de los niños, niñas y adolescentes y después de los progenitores. Entonces, siempre la figura central y a quien tenemos que proteger es al niño, niña o adolescente involucrado. Incluso la Suprema Corte, en su protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, estableció que el hecho que utilicemos este término arraigado de menores para referirnos a ellos es indebido, porque el menor supone la existencia de un mayor, ¿no? De una persona adulta que somete al menor a una posición jerárquica. Entonces, la idea de nombrarlos como niñas, niños o adolescentes cuando nos referimos a estas personas es reconocerles su entidad y sus sujetos de derechos con independencia de la persona que ejerza la patria potestad sobre ellos. Y hay que empezar a abandonar esos conceptos o esos sustantivos que implican siempre esta minusvalía. Los niños, niñas y adolescentes pues se consideran bajo un criterio patrimonialista, ¿no? De que pertenecían a los padres, por lo tanto no tenían ninguna capacidad y ellos eran los que ejercían la patria potestad, ¿no? Era un derecho absoluto sobre ellos, absoluto salvo el de la vida, porque para el derecho a la corrección sí, ese sí era un derecho que tenían siempre y cuando no causaran grave daño, ¿no? Así Los es. golpes, los padres tenían los derechos a golpearnos y lo ejercían con bastante dureza, ¿no? Y lo siguen ejerciendo, pero ya no es un derecho, hoy ya es un acto indebido, incorrecto y sancionado y sancionable. Hay que cuidar, pues, no solo la terminología, sino lo que hay detrás de la terminología. Y bueno, ya nos habló el tema de la competencia. Ahora, ¿cómo se pueden compaginar o entender la compaginación de los principios de, por una parte, responsabilidad parental con la función de las personas juzgadoras? Bueno, este principio de responsabilidad parental, primero, implica la obligación que tienen las personas
que ejercen la patria potestad o la guardia y custodia de los niños, niñas y adolescentes a su protección, a satisfacer sus necesidades y a tomar las decisiones que más favorezcan a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este principio, tratándose ya de su ejercicio en algún asunto, implica que las personas juzgadoras sí deban tomar en cuenta la decisión de los padres, pero también la opinión y el testimonio de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a esta autonomía progresiva. Partimos o regresamos más bien otra vez al tema de la patria potestad y este derecho absoluto de los padres. Bueno, actualmente ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido y ha reconocido una autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes atendiendo a su edad, al grado de madurez y al grado de instrucción que presenten los que están interviniendo en el proceso. Entonces, no siempre los padres o quien ejerza la patria potestad, la representación, va a poder tomar las decisiones, sino que en muchos casos los niños, niñas y adolescentes involucrados son quienes van a poder decidir. Por ejemplo, en la ley de amparo, se establece que los niñas, niñas y adolescentes pueden acudir al juicio de amparo a través de su representante legal o quien ejerza la patria potestad. Pero también se establece que a partir de los 14 años, ellos son quienes pueden designar quién vienen en su representación. Puede ser algún caso en donde haya conflicto entre los padres por las convivencias o por los alimentos, o que desafortunadamente no estén los padres y esté al cuidado, por ejemplo, de los abuelos. Entonces, con quien sienta más apego, más confianza, el niño, la niña o el adolescente, en este caso el adolescente, porque a partir de los 12 años cumplidos se considera adolescente, podría decidir en ejercicio de esta autonomía progresiva quién los representa. Entonces, nos implica o nos exige hacer una balanza entre la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes involucrados frente a la responsabilidad parental. Y me parece que esto sí es proteccionista de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, derechos de la infancia, para hablar más claro, incluso frente a estos derechos con los padres que pudieran estar en conflicto. Ese es el punto importante también. Así Ahora, es. en relación con el debido proceso, es decir, cómo entender el interés superior de la niñez para asegurar el desarrollo del debido proceso. Bueno, en este caso, los infantes o adolescentes tienen el derecho a ser asistidos jurídicamente por alguien especializado. Además, por ejemplo, tratándose de materia penal, se requiere que los asuntos sean juzgados por personas especialistas en justicia para adolescentes y que las personas que asesoren o defiendan a estos adolescentes, dependiendo la intervención que tengan en el proceso penal, sean especialistas no solo en derecho, sino también con estudios específicos en derechos de adolescentes. Por ejemplo, esa es una primera característica del debido proceso, sin la cual no podemos considerar que se está llevando de manera adecuada el proceso de que se trata. Sí, y la participación de los menores, bueno, de la infancia es fundamental. Por ahí veo la necesidad en ocasiones de que la persona juzgadora tenga contacto directo con los niños, niñas y adolescentes, que incluso los llamen ante ellos, que platiquen de viva voz y con las medidas incluso que garanticen que puedan exponer de manera libre, sin coacción, cuál es su sentir, ¿no? Y cómo son estas prácticas. ¿Son comunes? ¿Son frecuentes? O son aisladas? ¿Cuál sería, en principio, si es aconsejable este tipo de prácticas? Si hay atrás un derecho, como el derecho justamente a participar, a ser escuchado, incluso aunque no sean parte actora y demandada. Bueno, no hay una regla específica que nos diga cómo vamos a resolver todos los casos. Siempre hay que tender
las características especiales del asunto del cual se trate. Por ejemplo, sí existe este derecho de los infantes y de los menores a participar en los procesos, pero también debe ser voluntario. No podemos llamar a un niño, niña o adolescente y traerlo de manera obligatoria a que nos dé su opinión. Entonces, se tiene que crear no solamente este entorno voluntario, sino de confianza. También tendríamos, por ejemplo, que tener cuidado si se trata de algún asunto de tipo penal, cómo se concilia el derecho a lo mejor del inculpado de defensa frente al derecho al niño, sí de participar, pero de no ser revictimizado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas las particularidades del asunto para determinar si llamamos a testimonio o a escuchar su opinión, y si es voluntario y se acepta, entonces crear todo el entorno seguro. Necesitamos allegarnos de la opinión de expertos, pueden ser pedagogos, pueden ser, bueno, sobre todo pedagogos que Psicólogos. psicólogos que nos apoyen en cómo podemos tratar al menor, a la niña, niño o adolescente involucrado, en cuanto incluso el lenguaje, la disposición de la oficina, si tiene que ser la prueba, por ejemplo, desahogada en la oficina de la persona juzgadora o puede ser desahogada en otra parte. Incluso se han desahogado pruebas en casa de estos niños, niñas o adolescentes para que ellos se sientan en un espacio seguro, ¿no? Ya les decía yo, si los adultos podemos ponernos nerviosos o incómodos cuando somos parte de un proceso, porque pues tal vez todos nosotros estamos acostumbrados a estar de este lado del escritorio, pero seguramente si fuéramos parte de un proceso, pues nos generaría algo de nerviosismo, de inquietud. Y entonces los niños, otra vez, son niñas, niños pequeños, adolescentes que tenemos que entender cómo ven el mundo, cómo expresan sus reacciones y generar todo este entorno seguro para que ellos puedan participar en el proceso. Entonces, en conclusión, no hay una respuesta específica, sino se tendrá que valorar todo el asunto, los derechos involucrados, la naturaleza, para cuidar mucho esta participación de los menores. Y eso, insisto, habla de una gran sensibilidad y compromiso por parte de las personas juzgadoras. Y el debido proceso me parece que está constituido por todos estos puntos que usted ya nos ha puesto aquí en evidencia y que todos están destinados a que las resoluciones que se pronuncien estén fundadas en la protección de las niñas, niños y adolescentes, pero también el cumplimiento de todas las formalidades esenciales del procedimiento que aseguren que estos derechos sean realmente ejercidos, no solamente en los sustantivos, sino también en la parte procesal, ¿no? En la parte adjetiva, es decir, que hayan tenido la oportunidad de alegar, de probar, ¿no? de combatir inclusive. Y usted nos hablaba también del tema oficioso en relación con las pruebas, ¿no? Oiga, pero yo sé que usted ha dictado muchas resoluciones protectoras de la infancia. ¿No nos podría compartir algún caso que usted particularmente sienta contenta del resultado, de tantos que ha tenido? Porque se ha tenido varios y que nos comparta ya de la aplicación de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Porque se vea cómo se aplicó, ¿no? Claro. Uno de los primeros asuntos que recuerdo con mucha alegría que me tocó resolver recién adscrita es un asunto en donde parece ser que un niño, me parece que de 6 meses, si no mal recuerdo, fue víctima del delito de retención de menores. El niño fue registrado por un matrimonio, pero en realidad era hijo de otra señora, hijo biológico de otra señora, con el padre que sí lo había registrado. Cuando todo el embarazo, la constancia de alumbramiento y demás, se emitió a nombre de la esposa, pero
y no intervino para nada la madre biológica. Propiamente todo el proceso fue como si fuera hijo del matrimonio y una vez que nace, lo entrega. Después ella se arrepiente y presenta una denuncia. Entonces, el Ministerio Público, al ver todas esas circunstancias, ordenó un cateo, advierte que el niño está registrado a nombre del matrimonio y que incluso tienen pasaportes y tienen demás documentación a nombre del matrimonio, bueno, del niño como hijo del matrimonio. Entonces, el Ministerio Público considera que el niño pudo haber sido víctima de un delito y que para salvaguardar su integridad debía ponerse en resguardo y bajo el cuidado del DIF. Entonces, en ese asunto, en el juzgado, valoramos precisamente esta teoría del apego y del mantenimiento de las relaciones familiares que había desarrollado el niño, porque durante su corta vida había estado bajo el cuidado de unas personas que lo habían tratado no solamente como niño, sino le habían dado su hijo, sino le habían dado todos los cuidados y lo tenían sano, lo tenían bien alimentado, lo tenían limpio, lo tenían en unas condiciones óptimas. Entonces, el hecho de que hubiera podido ser víctima de un delito no implicaba per se que el niño estuviera en riesgo su integridad al estar bajo el cuidado del matrimonio que lo registró. Y sin, en cambio, el ordenar que estuviera bajo el cuidado y que lo resguardara el DIF, implicaba someter al niño de entrada a un cambio de lo que él había vivido todo el tiempo, bajo unas condiciones donde no iba a estar integrado a un núcleo familiar, donde no iba a tener los mismos cuidados, la misma atención y las mismas muestras de afecto que ya tenía con el matrimonio. Entonces, en el juzgado se determinó que el Ministerio Público debía valorar las pruebas ofrecidas, que el menor se encontraba bien, que estaba, otra vez, cuidado, alimentado, que estaban satisfechas todas sus necesidades y ponderar a esa situación frente a mandarlo al DIF para que el niño pudiera permanecer bajo el cuidado del matrimonio que lo registró e implementar otras medidas, ¿no? Que no, bueno, que no salieran del país o que se presentaran y demás, pero no sacar al niño de ese seno familiar donde había crecido o donde había estado su corta vida y había establecido esas primeras relaciones que son tan importantes y pasarlo a un núcleo totalmente desconocido para él, porque eso podía afectar todo su desarrollo. Entonces, ese es uno de los asuntos, creo que más relevantes en materia de niños, niñas, que me ha tocado resolver. Y dice que le dio mucha alegría resolverlo. Así es, sí, sí. Pues es que la verdad yo veía por el derecho del niño, ¿no? O sea, de plano sustraerlo de lo que siempre ha conocido y de donde ha sido cuidado para pasarlo a un entorno totalmente ajeno a él se me hacía contrario a sus intereses, contrario a su seguridad y a lo mejor tampoco estaba en riesgo su integridad personal, pero sí se hacía este cambio y se entregaba el DIF, podía establecerse un riesgo para su integridad emocional, para su sano desarrollo. Muy bien, muy bien. Y no se trata de romantizar este principio, sino de hacer efectivos los derechos, porque a veces pareciera que nos enfundamos en esta armadura de justiciero y vamos para tratar de proteger derechos, pero creo que sí debemos tener pasión, sí debemos tener mucha entrega y compromiso con nuestros derechos, pero siempre bajo la protección emocional de la objetividad, de la legalidad, de la convencionalidad, de la constitucionalidad, ¿no? Ahora, en su experiencia, ¿cómo ve usted el Poder Judicial de la Federación? ¿Ha hecho su tarea para garantizar el interés superior de la infancia? Me parece que sí. Cada vez nosotros, las personas juzgadoras, somos más conscientes de esta realidad, que tal vez, por ejemplo, en aquella ocasión que se emitió la sentencia con el osito panda, muy sonriente, que fue, me parece, de las primeras que se divulgó en redes sociales,
pues de pronto podría parecer extraño, de pronto también podría parecer ridículo, porque pues los juzgadores y los abogados en general solemos ser cuadrados, solemos ser muy formales y rígidos en ciertas cosas, pero precisamente toda esta cambio que se está dando es para hacer realidad el derecho de acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. Y eso implica reconocer el derecho de una gran parte de la sociedad y de tutelarlos frente a alguna desigualdad o alguna situación que no les permita desarrollarse plenamente. Entonces, me parece que las decisiones de las personas juzgadoras en estos casos y de la Suprema Corte al establecer ciertas pautas ha sido fundamental y seguramente ha podido cambiar la realidad de muchos niños, niñas y adolescentes que están sujetos no solamente a problemas de índole familiar, que son los más comunes, sino también de índole penal, ¿no? Son víctimas y tratándose de este tipo de asuntos, ponernos estos lentes de infancia implica un reconocimiento y un mejor ejercicio de los derechos de estas niños, niños y adolescentes. Pues, o sea, sí hemos hecho bien la tarea a partir de 2011, con este advenimiento de la época de los derechos humanos, el Poder Judicial ha hecho su tarea. ¿Y qué nos faltaría? ¿Qué retos nos toca por vencer? Me parece ser que pues a la sociedad en general tener más sensibilidad sobre el tema y sobre eso me gustaría platicarles ya un último asunto que resuelve la Suprema Corte, tratándose de la separación de las niñas y niños de madres reclusas. La normativa establece que a los 3 años los niños y niñas que nacieron o que crecieron en el centro de reclusión con sus madres deben ser separados y vivir ya fuera del centro de reclusión. Entonces, esto anteriormente se hacía, bueno, hoy es tu cumpleaños, casi casi que mañana te vas con tus abuelos, te vas con tu padre, te vas, pero se separaba al niño o niña de su madre, que otra vez es lo que había conocido durante su corta edad. Entonces, la Suprema Corte sí reconoció que ya a los 3 años los niños y niñas tienen otras necesidades, tienen que acudir a la escuela, tienen que tener ya otra interacción social para ir ampliando la satisfacción de sus necesidades. Sin embargo, también reconoció que el apego que podían tener con su madre pues era relevante y el separarlos de una manera abrupta afectaba su desarrollo y sus emociones. Entonces, la Corte estableció que caso por caso se tiene que determinar de manera gradual por un psicólogo cómo es que se va a ir dando la separación. Un día y un día, 3 días y 2 días, a veces los fines de semana estar, hasta que se vaya evolucionando este vínculo y el niño o niña pueda permanecer fuera del centro de reclusión, viviendo totalmente fuera, pero ya tranquilo, sin esta separación abrupta. Entonces, las personas juzgadoras, y me parece ser que todas las autoridades administrativas y la sociedad en general, tenemos que ser sensibles a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes para tomar decisiones en cada caso que los involucre. Eso es quitarse la venda de la justicia, ¿no? Esta venda Sí. que nos pide. Ponernos los lentes de infancia y adolescencia. O sea, no solamente quitarse la venda, sino también ponerse unos lentes, ¿no? Me parece que sí. A Temis la vemos siempre con esta venda y ahora ya se la quitamos. No solamente la quitamos, sino ahora le ponemos unos lentes. Y creo que en el futuro viene también ponernos una lupa, ¿no? Una lupa para verlo todavía con más detenimiento. Sí. Yo invitaría a quienes nos acompañan aquí en esta transmisión de la revista Tiempo de Derechos sobre este tema del interés superior de la infancia, que si tienen algún comentario, alguna duda, algo que les gustara que aquí se pudiera analizar o cuando menos platicar, son bienvenidos. Mientras tanto, pues agradecemos a Alejandro Robles esta felicitación por la excelente exposición y muy constructiva la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de cada caso en particular.
y lo mencionó en diversos momentos nuestra invitada. Hay que atender a los hechos, hay que atender al contexto, hay que atender al caso concreto, y eso me parece que reflejaría ese apego ahora de nosotros juzgadores con la justicia y con los derechos, ¿no? Nuestro muy querido, apreciado y admirado doctor Estrada, Michelle, no sé si quiera comentar algo con nuestra invitada. No, pues el admirador de ustedes dos soy yo más bien, ¿no? Y de hace mucho tiempo. Me congratulo de haber escuchado esta plática de excelencia y felicito a su señoría por ella. Muchas gracias. Eh, a mí el tema del interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes me parece que refleja enormemente los avances de nuestro Estado constitucional. ¿M? Y creo que vale mucho la pena recordarlo en la actual coyuntura, porque yo me acuerdo siempre, de hecho es un tema en algunas de las clases que doy, de aquella expresión de Bismarck, de Otto von Bismarck, el primer ministro célebre del Segundo Reich, el que logró la unificación alemana, que decía, háganme ustedes el favor, que había que gobernar de conformidad con el interés superior del Estado. Entonces, cuando oye uno que a finales del siglo XIX estábamos por gobernar conforme al interés superior del Estado y que así nos aventamos 75, 80 años de todo el siglo XX y que ahora ningún interés, ni siquiera el más legítimo que pueda tener el Estado, se pone por encima del interés superior de la infancia y la niñez, como ha quedado de manifiesto en los ejemplos que nos ha puesto y en la jurisprudencia firme que nos ha platicado, insisto, con lujo de excelencia, su señoría Ana Columba. Eh, Perdón, se trabó, pero espero que me estén escuchando. Totalmente, Lo sí. que, lo que queda bien claro es que sí, sí, por supuesto que se ha avanzado y se ha avanzado para bien, ¿no? Así es que, bueno, pues insisto en las felicitaciones y felicito los avances de nuestros países, no solo de México, sino de todo su entorno occidental. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, señoría, pero me despertó mucho este pensamiento y me recordó estas lecturas, su excelente plática. Muchas gracias. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. No, actualmente lo que impera precisamente son los derechos humanos y sobre todo el núcleo duro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hay aspectos que no se pueden traspasar y, por ejemplo, ya decía el magistrado Vega, los castigos corporales, que durante mucho tiempo fueron la regla general para educar, sobre texto que era la mejor vía para educar, pues hoy en día ya la Suprema Corte ha establecido que afectan la integridad personal del niño, niña o adolescente que es sujeto al castigo corporal y pues que eso no está permitido. Entonces vamos avanzando incluso como sociedad, no solo como el Estado, sino como sociedad, a un reconocimiento de los derechos de todas las personas. Muchísimas gracias. Y en realidad fue un diseño constitucional a partir de 2011. Efectivamente, como bien nos lo menciona el doctor Estrada Michel, la idea de la supremacía del Estado era una idea positivista en donde todo el derecho estaba integrado, estructurado e interpretado a través de las facultades del Estado para autoconstatar estas facultades y la autoridad del Estado. A partir de 2011, lo que prevalece es la vigencia de los derechos humanos y todo el aparato jurisdiccional, todo el diseño del Poder Judicial también se desarrolló a partir de los principios del artículo primero constitucional para darle vigor, para darle fuerza a los derechos de las personas. Y ojalá que esta tendencia que inició en 2011 se siga fortaleciendo, se siga desarrollando y no tengamos ningún acto regresivo que pueda violar este diseño constitucional y convencional. Eso es, magistrado.
El control convencional no se toca, eso es lo que debimos haber dicho. No debe tocar. Bueno, pues ahí estarán nuestras luchas, ahí estarán nuestras luchas. Don Juan Daniel, pro rebate, excelente ponencia, felicidades y muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Diana Mejía Serrano, así es, a mí me tocó todavía cuando los maestros se les permitía jalar la patilla o castigos que provocaban la burla de los demás niños. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Muchas gracias a Diana que nos recuerda esos castigos. Yo sufrí muchos, por eso me crecieron las orejas, ¿no? Pues estamos llegando ya a la parte final de este excelente programa, con una gran juzgadora como invitada, que nos ha recordado con toda claridad qué es el concepto de los derechos de los niños, en qué consiste este principio superior de la infancia bajo estos tres aspectos: derecho sustantivo, criterio interpretativo, reglas procedimentales. Cómo es que es el papel tan comprometido de la persona juzgadora frente a los asuntos que intervienen los menores. También nos recordó el tema tan relevante de las pruebas y cómo se pueden admitir, recabar, desahogar y valorar estas pruebas. Nos recordó también este principio de responsabilidad parental en función con las personas juzgadoras. También nos habló del desarrollo del debido proceso, la teoría del apego y, desde luego, el contexto de la jurisprudencia mexicana, que sí hemos hecho el trabajo y que vamos por buen camino. Pues quiero agradecer a nombre de la Fundación Azuela Aguirre Azuela Chávez Jauregui, también desde luego de la revista de derechos que dirige tan maravillosamente nuestro amigo y mentor, el doctor Rafael Estrada Michel, que otorga el presente reconocimiento a la maestra Ana Columba Contreras Martínez, jueza de distrito, por su excelente participación como ponente en este programa, Los criterios del Poder Judicial, el interés superior de la infancia en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Hoy, 6 de junio de 2024, firmado por el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de la revista Tiempo de Derechos, y del maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos. Muchísimas gracias, mi querida señora jueza, muy agradecido por haber aceptado, pero sobre todo por su pasión por la administración de justicia y su compromiso con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, y a todas y ustedes, todos quienes nos siguen a través de estas redes sociales de manera directa, ahora de manera virtual, y a quienes nos verán después en la reproducción que se haga a través de YouTube. Muchas gracias Olivia, muchas gracias Susi, y al director de cámaras y escenas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.